Ingresando al tema de esta mañana, hablaremos acerca de la artritis reumatoidea. La palabra artritis engloba a más de 100 diferentes enfermedades que varían, entre otras cosas, en severidad, edad de ataque y sexo de los pacientes. Hay artritis en niños, adolescentes y ancianos, y en hombres y mujeres. Por ello es muy importante, sobre todo para la persona que la sufre, saber exactamente qué tipo de artritis tiene. Eso es importante porque los tratamientos, las acciones de rehabilitación y sobre todo el pronóstico, es decir, saber si se curará o no, dependen mucho de saber de qué tipo de artritis se sufre. La artritis reumatoidea es una de las enfermedades autoinmunes más comunes y afecta entre el 0.5 y 1.0% de la población mundial. Hoy abordaremos este asunto en Salud para Todos. Desde ya queremos invitarlos a tomar nota de nuestros números de contacto para que más adelante puedan hacer sus consultas en vivo. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo, el 445-4649 o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. Nosotros vamos a una breve pausa musical y regresaremos con el desarrollo de este importante tema, prevención de la artritis reumatoidea, aquí en su programa Salud para Todos por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, la artritis reumatoidea. Y se encuentra con nosotros en los estudios de la radio el doctor Rafi Jaque Arbieto, médico reumatólogo del Hospital de la Solidaridad Camaná, Centro de Lima. Queremos darle una cordial bienvenida, doctor Rafi Jaque. Buenos días, bienvenido a Salud para Todos. Buenos días con todos, un gusto de estar aquí esta mañana. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y encontrarse con nosotros para poder abordar este tema tan importante. Doctor, empecemos definiendo este término médico para esta enfermedad como es la artritis reumatoidea. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad que viene de un vocabulario ya muy antiguo, ¿no? Griego, que viene de 2 palabras, ¿no? Artros, que significa articulación, e itis, que significa inflamación. ¿Qué significa eso? Que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, ¿no? Y que no solamente está contento con ello, sino que también compromete otros órganos. Es decir, es una enfermedad sistémica, puede comprometer múltiples órganos además de las articulaciones, ¿no? Bien, doctor, es importante conocer en relación a la función que cumple las articulaciones en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función, doctor, y cuál es cómo actúa esta enfermedad en estos órganos que también va a comprometer, como usted nos comenta? Las articulaciones en realidad pues son importantes para el movimiento, ¿no?, de las personas. Gracias a las articulaciones yo puedo hacer múltiples movimientos, puedo movilizarme, puedo caminar, puedo utilizar mover objetos, trabajar, etcétera, ¿no? Entonces la importancia de una articulación radica en el movimiento de la persona, ¿no? Y el compromiso pues de no solamente las articulaciones, sino también de los otros órganos que son fundamentales para la vida, porque puede comprometer el corazón, comprometer el pulmón, comprometer el riñón, el sistema nervioso central y otros órganos como la piel, por ejemplo, ¿no? Y los ojos, ¿no? Las glándulas salivales, etcétera, ¿no? Bien, doctor, ¿y a partir de qué edad ya se manifiesta la artritis generalmente? Bueno, la artritis puede empezar a cualquier edad, ¿no? Desde niños, adultos, ancianos. No hay una edad específica de inicio de la enfermedad, ¿no? Puede verse en cualquier edad. Esto es importante poder conocerlo, ya que esta enfermedad va a afectar a distintas etapas, ¿no?, de la vida. Sí, claro. Entonces esto tenemos que considerarlo. Doctor, ¿hay alguna clasificación para esta enfermedad que podamos de repente resaltar? Bueno, cuando hablamos del término de artritis, nosotros
pensamos en muchos tipos de artritis, ¿no? Puede ser artritis por enfermedades infecciosas, artritis por otro tipo de enfermedades como la gota, ¿no? Incluso artritis por situaciones medicamentosas, etcétera, ¿no? Pero la artritis reumatoide en sí lo podemos clasificar en artritis de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, artritis juvenil, idiopática, ¿no? La artritis del adulto y la artritis del anciano, ¿no? Pero también la artritis se puede clasificar de acuerdo al tipo de anticuerpos que se presenta, como las artritis seronegativas, ¿no? Las artritis seropositivas, ¿no? Y también las artritis que puedan comprometer la columna, ¿no? Que ya se clasifica como las espondilitis, ¿no? Interesante, doctor, poder conocer pues esta clasificación, estas clasificaciones que tiene esta enfermedad como es la artritis reumatoidea. Y doctor, en relación por ejemplo a la artritis juvenil, la artritis del adulto, del anciano, si de repente nos pudiera hablar un poco al respecto. Hay muchos jóvenes, muchas personas adultas también que en estos momentos nos están escuchando. Quizás nos podría comentar en relación a cada una de ellas. La artritis, por ejemplo, del niño, ¿no? O juvenil, ¿no? Se considera antes de los 16 años, ¿no? Antes de los 16 años hablamos de artritis juvenil, en la cual puede presentarse diversos tipos de artritis, ¿no? Puede iniciar simplemente con el compromiso de una articulación, es decir, el niño se puede quejar de dolor de rodilla, ¿no? Se puede quejar de un dolor de pie, ¿no? Y eso puede ser el inicio de esta artritis juvenil. Pero un niño también puede tener una artritis similar del adulto, ¿no? Es decir, la artritis del adulto compromete generalmente todas las articulaciones, manos, codos, hombros, rodillas, pies, y eso también lo puede tener el niño. Además, el niño puede tener una artritis ya sistémica también, es decir, hay dolor e hinchazón de las articulaciones, pero también hay compromiso de fiebre, baja de peso, pérdida de apetito, ¿no? En el adulto, generalmente la artritis, como lo mencioné, es un compromiso más de todas las articulaciones, ¿no? Con discapacidad, dolor, hinchazón de todas las articulaciones. En el anciano es quizás un poco ya más diferente, ¿no? La presentación también puede ser como la del niño, solo una articulación, pero también puede comprometer como el adulto muchas articulaciones. Sin embargo, la artritis del anciano es un poco más difícil de diagnosticar porque aquí entran ya otras causas, incluyendo por ejemplo hasta un cáncer, ¿no? Y la artritis del anciano tienden a ser más agresivas que las artritis de los adultos, ¿no? Bien, doctor, nos ha definido entonces en forma clara esos tipos de artritis, como es la artritis juvenil, la artritis del adulto, la artritis del anciano. Doctor, y una pregunta muy importante es, ¿por qué se produce esta enfermedad? ¿Cuál es la causa o las causas? En realidad hasta ahora no conocemos cuál es el origen exacto de la enfermedad, ¿no? Pero se conoce o hay muchas hipótesis y ya conocemos muchos factores de riesgo, ¿sí? Para poder tener la enfermedad, ¿no? En esos factores de riesgo están los factores ambientales, es decir, una gripe, ¿no? Una infección viral, ¿no? Infecciones bacterianas, infecciones parasitarias pueden conllevar a iniciar esta enfermedad, ¿no? El otro factor es el factor inmunológico, que es uno de los más importantes, es decir, de que el paciente puede tener una alteración en el sistema inmunológico. Hablamos de una alteración en los glóbulos blancos, que lo conocemos como los leucocitos. Estos glóbulos blancos sintetizan muchas sustancias que se conocen como citoquinas, las cuales pueden estar alteradas, ¿no? En cantidad,
y además los mismos glóbulos blancos pueden estar alterados. Es decir, que hay un trastorno, una alteración de estos glóbulos blancos en su función y eso puede llevar a esta enfermedad, ¿no? El otro es el factor genético que también tiene que ver, pero solamente se puede ver hasta en un 10%, ¿no?, de los casos. Y hay otros factores como el estrés, traumatismo, consumo de tabaco, ¿no?, que pueden condicionar a esta enfermedad. ¿Quiere decir, doctor, entonces que no existe una causa específica? No hay. Sino que son factores de riesgo que Exacto. van a predisponer a una persona a tener esta enfermedad. Así es. Entonces es importante, queridos amigos, que podamos tener presente esto, los factores ambientales, inmunológicos, genéticos, el estrés y tantos otros factores que el doctor mencionó en esta mañana. Y más adelante hablaremos también acerca de la prevención de esta enfermedad, doctor. Nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con el doctor Rafi Jaque Arbieto del Hospital de la Solidaridad Camaná, Centro de Lima, y estamos abordando un importante tema, la prevención de la artritis reumatoidea. Si tú tienes alguna pregunta o alguna duda, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. Doctor, continuamos hablando acerca de este tema. Y es importante poder conocer, en base a los estudios realizados y también en base a su experiencia, cuál es la situación actual, doctor, que vive nuestro país en relación a esta enfermedad, como es la artritis reumatoidea. En nuestro país la artritis reumatoidea es su prevalencia, o sea, su presentación a nivel nacional es fluctuante, ¿no? Puede estar entre 0.5% hasta el 1% de nuestra población, ¿no? Pero en realidad la artritis reumatoide en nuestro país predomina en personas pobres, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad, se puede decir, de los pobres, ¿no? Por los factores que ya hemos mencionado, ¿no? El factor ambiental, de las infecciones, ya que en nuestro país hay muchos tipos de enfermedades, infecciones virales, infecciones diarreicas. Entonces todo ello puede conllevar a que en lugares pobres exista más la prevalencia de esta enfermedad. Se calcula más o menos que en nuestro país hay un poco más de 120.000 personas con esta enfermedad, ¿no?, de la artritis reumatoide, ¿no? Y tiende a estar en aumento, ¿no? Incluso hay muchos casos más en nuestro país que aún no han sido encontrados, ya que estos pacientes en nuestra realidad, como son gente pobre, viven en zonas rurales, ellos no se acercan a un centro médico, no son evaluados por un médico y están con esta enfermedad muchos años sin que nosotros los profesionales médicos podamos conocer que ellos tienen esta enfermedad, ¿no? Eso significa que hay mucha gente que tiene la artritis y que sin embargo están años con esta enfermedad y no se acercan a un médico, ¿no? Esa es la realidad en nuestro país. Cuán importante, doctor, entonces es que podamos acudir al especialista, ¿verdad? Cuando tengamos algún síntoma, y más adelante vamos a hablar en relación a los síntomas que presenta esta enfermedad, para que se pueda diagnosticar precozmente, ¿verdad? Sí. Ese es el objetivo. Y tal como usted mencionó, pues hay varias clases que se presentan inclusive en adolescentes, ¿verdad? En jóvenes, entonces se necesita un diagnóstico precoz. Nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con el doctor Rafi Jaque Arbieto del Hospital de la Solidaridad, médico reumatólogo del Hospital de la Solidaridad de Camaná, Centro de Lima. Estamos abordando un importante tema, prevención de la artritis reumatoidea. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. Vamos a recibir, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver quién está con nosotros. Aló, muy buenos días.
Parece que cortaron la comunicación. Sin embargo, vamos a invitarte, querido amigo, querida amiga, que puedas contactarte con nosotros. El médico especialista estará gustoso en poder absolver tus dudas y tus preguntas. Nosotros vamos a una breve pausa de la media hora y estaremos regresando con el desarrollo, continuando desarrollando este tema tan importante, prevención de la artritis reumatoidea, aquí en su programa Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos, el día de hoy abordando un tema muy importante, prevención de la artritis reumatoidea, junto con el doctor Rafi Jaque Arbieto, médico reumatólogo del Hospital de la Solidaridad Camaná, Lima. Doctor Jaque, continuamos hablando acerca de este importante tema e ingresamos ya a la parte del cuadro clínico. ¿Cuáles son aquellos síntomas que va a presentar una persona que ya está teniendo esta enfermedad como es la artritis, doctor? La artritis reumatoide puede empezar simplemente con un dolor articular, ¿no? El paciente se puede quejar, tengo dolor de rodillas o de manos, ¿no? Pero lo más importante es, para poder saber si es artritis reumatoide, es encontrar, además del dolor, la hinchazón. Entonces uno puede sentir que tiene las manos duras, rígidas, y ven que en los nudos, que son las articulaciones, están aumentando de volumen, ¿no? Se están hinchando, ¿no? Y no solamente de mano, puede empezar con un hinchazón de rodilla, hinchazón de dedos de pie, ¿no? O dolor de hombros y caderas, ¿no? Pero en realidad la artritis reumatoide se caracteriza por dolor, hinchazón y rigidez de las articulaciones, ¿no? Llevando a la discapacidad para poder hacer sus actividades. Pero la artritis reumatoide puede ser confundida con otras enfermedades también, ¿no? Por eso uno tiene que ver que haya dolor, haya hinchazón y rigidez. Entonces no tenemos que olvidar esa triada tan importante, doctor, ¿verdad? El dolor, la hinchazón y la rigidez. Eso nos va a permitir, pues, diagnosticar esta enfermedad de la artritis. Doctor, tenemos una consulta. Nuestra amiga Emérita desde la ciudad de Arequipa está con nosotros. Buenos días, Emérita. Bienvenida a Salud para Todos. Buenos días, doctor. Quisiera saber cómo se puede detectar a un niño que tiene artritis. Bueno, en un niño, detectar artritis, como mencioné, el niño puede quejarse de simplemente un dolor, ¿no? La artritis en un niño puede empezar solamente con dolor, ¿no? Y luego se puede manifestar ya con dolor más hinchazón y discapacidad. Hacer el diagnóstico de artritis reumatoide en un niño es un poco difícil porque en los niños es más frecuente la artritis por infecciones, ¿no? Entonces, ¿y a dónde lo tengo que llevar? Porque justamente mi sobrino se queja a veces de dolor de brazo, de dolor de piernita, y ¿a qué especialidad lo tengo que llevar o hacerlo ver? Si lo primero sería que lo evalúe un médico pediatra, ¿no? Y el pediatra, al examinarlo, probablemente si encuentra que hay dolor, hinchazón, él ya lo va a dirigir hacia nosotros, ¿no? Y si es que usted está en un lugar donde hay un médico especialista, un reumatólogo en el lugar donde usted vive, la sugerencia podría ser que lo vea primero, ¿no? Muchas gracias, Emérita, por tu consulta. Gracias. Gracias a ti. Bien, doctor, continuamos hablando acerca de este tema. ¿Y cuáles son las complicaciones, doctor, que podrían presentarse en relación a esta enfermedad si es que no se llega a diagnosticar y, bueno, a tratar, ¿no? Sí, esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque la artritis reumatoide es una enfermedad discapacitante y deformante, ¿no? Lo que, como yo le digo a mis pacientes, ¿no? Lo que la artritis no lo tratas, te va a producir una deformación y destrucción de las articulaciones y eso ya no tiene retroceso, ¿no? Lo que la artritis destruye queda destruido para siempre. Entonces una artritis reumatoide debe ser tratada de una manera o debe ser tratado en un tiempo lo más corto posible desde que empezó la enfermedad. O sea, el diagnóstico debe ser temprano
el tratamiento debe ser inmediato para que el pronóstico del paciente sea bueno. Lo que no trata de la artritis y te destruye una articulación ya va a quedar destruido para toda la vida, ¿no? Bien, doctor, esto es importante entonces, conocer las complicaciones que puede presentarse si es que no se diagnostica y no se da un tratamiento, que más adelante hablaremos acerca del tratamiento de la artritis reumatoidea. Doctor, también queremos saber si tiene cura la artritis. Bueno, la artritis reumatoide no se cura, ¿no? Es una enfermedad que solo se controla, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la artritis lo va a tener toda la vida. Pero la importancia es controlar la enfermedad. Se controla la enfermedad, se alivia los dolores, lo más importante es evitar las deformaciones y la discapacidad del paciente, ¿no? Entonces, en la artritis no solamente es controlar el dolor, sino lo más importante es controlar la evolución de la enfermedad, ¿no? Bien, doctor, y pasando ya a lo que es el diagnóstico, ¿cuáles son aquellos exámenes que se solicitan, que se van a realizar en el hospital, clínica, centro de salud, para poder confirmar que una persona tiene artritis? Esto, claro, muy aparte del examen clínico, ¿no? Que ya sabemos que esto es nos permite hacer un buen diagnóstico. Claro, el diagnóstico en sí es clínico, como tú lo has mencionado, ¿no? Encontrar dolor, hinchazón y más lo que el paciente te refiere, eso ya nos acerca mucho al diagnóstico, pero también es importante los exámenes auxiliares, en la cual se hace felizmente estos exámenes de rutina, que es la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, que son exámenes para ver inflamación, y el factor reumatoide, que es un anticuerpo que se eleva o se presenta en los pacientes que tienen artritis reumatoide, que estos tres exámenes son básicos y que felizmente se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier centro, ¿no? Pero además hay ya otros exámenes un poco más profundos, se puede decir, ¿no? Que son más especializados, que son los anticuerpos citrulinados, que en realidad es el examen más específico para el diagnóstico de la artritis reumatoide, que sí pues solamente se puede encontrar en ciudades grandes como en la capital, ¿no? Pero los exámenes básicos para la artritis se puede realizar en cualquier centro de salud, ¿no? Eso es importante poder tener en cuenta, sobre todo porque el especialista es el que tiene que dar pues la lista de exámenes, ¿verdad?, que van a ser necesarios para poder confirmar el diagnóstico. Doctor, tenemos una comunicación, nuestra amiga Marlene desde la ciudad de Lima está con nosotros, vamos a recibirla. Buenos días, Marlene, bienvenida a Salud para Todos. Buenos días, mire, yo tengo una consulta con el doctor. Yo tengo un niño que ahorita tiene ya 7 años, pero él desde los 3 años se quejaba de dolor en su piecito. Uno era en el pie derecho y luego en el pie izquierdo. Nosotros pensábamos que era porque tenía el pie plano, lo llevamos al doctor y me dijo que no, que ese examen ya se hacía ya más o menos a los 5 o 6 años. Lo volvimos a llevar a los 5 años y dijeron que ligeramente tenía el pie plano, pero sus dolores ha seguido. Ahora ya no solamente es en el pie, sino también es por la rodilla. Pero yo no me he dado cuenta si se le ha hinchado, pero lo volví a llevar a un pediatra y me dijo, no es eso, solamente es un dolor, de repente ha pisado demasiado fuerte. Y con ahorita lo que estoy escuchando de la artritis en los niños, ¿cómo puedo yo detectar, o sea, si tiene o no, a dónde lo llevo? Gracias, Marlene, por la consulta. Bueno, lo que menciona la señora ahora que ha llamado es que este dolor en niños es muy frecuente, ¿no? El diagnóstico de artritis es quizás difícil para cualquier profesional médico que no sea reumatólogo, ¿no? Incluso para nosotros como especialistas hay muchos casos que nos es difícil diagnosticar una artritis, ¿no? Más en niños y en ancianos. Pero los niños frecuentemente puede llegar a la consulta médica que tengan dolor en los pies, en la rodilla, y no necesariamente sea la artritis. Y como la señora menciona, su niño ya tiene varios años de dolor. Pensar en una artritis en él no es posible, ¿no? Porque la artritis es destructiva, es deformante, discapacitante. Entonces son muchos años que no ha recibido un tratamiento, entonces la enfermedad estaría ahorita destruyendo sus articulaciones. Entonces pensar en él en una artritis
no sería la primera posibilidad. Pero sí sería bueno que sea evaluado por un reumatólogo, ¿no? Por nuestra especialidad, porque una posibilidad en él puede ser un reumatismo de partes blandas, puede ser un niño elástico, que generalmente eso le genera dolor en muchos niños, ¿no? Y es una consulta frecuente en nuestra especialidad, ¿no? El dolor por niños elásticos, por niños de pie plano, pero probablemente sea un niño elástico y esté generando los dolores, pero artritis en ese niño no sería, ¿no? Bien, doctora, agradecemos a Marlene por su consulta y tenemos otra comunicación. Nuestro amigo Juan José está con nosotros desde Chaclacayo. Vamos a recibirlo. Buenos días, Juan José, bienvenido a Salud para Todos. Aló. Sí, lo escuchamos, adelante con la consulta. Ya. Doctora, por favor, yo ya lo que está comentando dice que debe tener hinchazón, pero yo no tengo hinchazón. Lo que pasa es que tengo por años el dolor en el hombro izquierdo, y cuando presiono es músculo, yo me he dado cuenta que es músculo, y cuando presiono no me duele, pero cuando hago acciones de trabajo sí me duele, en algunas posiciones, no en todas. Puedo alzar un peso, pero llevar el peso hasta atrás es difícil, me duele mucho y no sé qué hacer. Ya tengo por años, le paso con cremas, pomadas de las farmacias, de los curanderos, y nada me hace, no sé qué sea. Bueno, aquí el dolor de hombro es una consulta muy frecuente en personas adultas, personas de la tercera edad, ¿no? Como nuevamente les repito, una artritis es deformante, es discapacitante cuando uno no le da tratamiento, ¿no? Entonces ya muchos años de dolor, obviamente eso, y no hay una destrucción articular, probablemente no sea artritis. Pero un dolor de hombro, lo más frecuente son, como usted lo ha mencionado, los músculos y los tendones. Si ya tiene tantos años y hay dificultad para hacer un movimiento, es probablemente que tenga una lesión ahí en el músculo y en el tendón del manguito rotador. Yo le sugiero que sea evaluado por un especialista en reumatología para poder completar bien su diagnóstico, ¿no? Bien, agradecemos a nuestro amigo Juan José que se comunicaba con nosotros por su consulta. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento que se va a brindar a las personas que están teniendo esta enfermedad de la artritis? Si bien es cierto, usted mencionó que no tenía cura esta enfermedad, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento es detener la enfermedad, aliviar el dolor del paciente, mejorar su calidad de vida del paciente, evitar las complicaciones de otros órganos por la enfermedad y evitar la aparición de otras enfermedades asociadas a la artritis reumatoide, ¿no? El tratamiento tiene que ser no solamente el tratamiento con fármacos, sino la educación, que es lo más importante, ¿no?, en el paciente. Por más la mejor medicina que se le pueda dar a un paciente, y si un paciente no cumple el tratamiento, ¿no?, no viene a sus controles, la enfermedad va a seguir avanzando. Entonces el paciente tiene que tener en cuenta que lo más importante para tratar una artritis es que el paciente cumpla el tratamiento y no solamente es aliviar su dolor. Bien, doctor, y una vez de que se le brinde el tratamiento respectivo, sea farmacológico y otra serie de cambios que se necesita hacer en el estilo de vida de la persona, quisiéramos saber cuáles serían estos cuidados que se debe tener, que debe tener el paciente con artritis en su hogar, en su desenvolvimiento que tiene diariamente. Un paciente que tiene dolor, en realidad no debe hacer actividades que requieran una sobrecarga, ¿no?, a las articulaciones, es decir, no cargar peso, no subir y bajar escaleras, no arrodillarse, no, como le digo a mis pacientes, lavar ropa, ¿no? En realidad pues debemos evitar, cuando hay inflamación, un traumatismo, una sobrecarga, un sobrepeso a todas las articulaciones, ¿no? Y además, pues si ya un paciente tiene deformación, si hablamos de pacientes con diagnóstico de artritis, de muchos años de artritis, y ya están deformados, ellos deben evitar pues utilizar instrumentos que requieran mucho movimiento de las articulaciones, igual una sobrecarga de peso en sus articulaciones, ¿no?
Bien, esas son importantes medidas de cuidado que debe tener todo paciente que tiene un tratamiento para esta enfermedad de la artritis reumatoidea. Nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con el doctor Rafi Jaque Arbieto, médico reumatólogo del Hospital de la Solidaridad de Camaná, aquí en la ciudad de Lima, y estamos abordando un importante tema, prevención de la artritis reumatoidea. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros al 445-4649 o al RPC 989-013-274. Doctor, pasamos a la parte más importante del programa. Si bien es cierto, usted nos comentó que no existía una causa específica para esta enfermedad, existían factores de riesgo. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad, doctor, en base a estos factores de riesgo que usted mencionó? Bueno, en realidad, pues acá no sabemos en qué momento la enfermedad va a aparecer, ¿no? La artritis reumatoide puede aparecer en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier sexo, cualquier raza, ¿no? Pero sí podemos hacer algunas medidas preventivas, ¿no? Conociendo cuáles son los factores de riesgo para la artritis reumatoidea, ¿no? Una de esas medidas preventivas podría ser no tratar las infecciones, ¿no? Uno tiene una infección viral, bacteriana, parasitarias, tratarlas, ¿no? Consumir solo fármacos que sean indicados por algún médico y no estar comprando en farmacias sin receta médica, evitar el consumo de alcohol excesivo, tabaco excesivo, ¿no? Tener una buena nutrición durante la etapa en nuestros hijos, en la niñez, ¿no? Alimentarlos bien. Y si hay factor hereditario por ahí, mamá, papá, hermanos con artritis, y uno tiene un dolor, inmediatamente acercarse a un reumatólogo para ser evaluado, ser diagnosticado precozmente si en caso lo tuviera, o descartar pues que pueda tener esta enfermedad, ¿no? Bien, doctor, importantes medidas preventivas que nos señala en esta mañana para poder ponerlas en práctica en nuestro estilo de vida. Doctor, nos escribe Gustavo desde Pucallpa. Él nos dice, ¿qué me puede decir en cuanto a mi dieta? ¿Hay ciertos alimentos que puedo comer o que debería evitar con la artritis? Es una pregunta muy frecuente de todos los pacientes, ¿no? Los alimentos, como le digo, está demostrado en los últimos consensos de que los alimentos nada tiene que ver con la artritis reumatoidea, ¿no? Sí para otros tipos de artritis, como por ejemplo la gota, ¿no? Pero para la artritis reumatoidea no hay alimento que pueda desencadenar esta enfermedad o que pueda empeorar la enfermedad. El paciente puede comer de todo, ¿no? Pero sí generalmente le sugerimos de que evite el consumo de grasas. ¿Por qué? Porque los pacientes con artritis reumatoidea tienen un factor de riesgo para poder hacer infartos al miocardio, ateroesclerosis. Entonces, el hecho de que tenga artritis ya es un factor para hacer infartos, ateroesclerosis. Por tal motivo, le tratamos de reducir algunos alimentos que puedan empeorar esta enfermedad, ¿no? Que es consumo de grasas, tabaco, alcohol. Claro, llevar un buen estilo de vida, ¿no? Una buena nutrición y no tener pues hábitos dañinos, ¿no? Como el tabaco, alcohol, drogas. Doctor, ha sido un privilegio tenerlo aquí en los estudios de la radio. Queremos agradecerle sinceramente a nombre de productora Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, y esperamos tenerlo en otras ediciones también de nuestro programa de Salud para Todos. Hay muchas personas que desearán contactarse con usted. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Bueno, yo trabajo en el Hospital de Solidaridad de Camaná, en el centro de Lima. Ahí me pueden ubicar, o también trabajo en una clínica, ¿no? En el centro de Lima, en Alfonso Ugarte 730, ¿no? Bien, ¿algún número telefónico, doctor, que podemos contactarnos con usted? Sí, el 423-40-37 y el 9979-31-627. Muy bien, no olvidemos entonces los números telefónicos, el 42-34-037 o el 997-93
162-7. El doctor Rafi Jaque Arbieto, médico reumatólogo del Hospital de la Solidaridad de Camaná, aquí en la ciudad de Lima. Muchas gracias, doctor, que Dios lo bendiga. De igual manera, muchas gracias. Nosotros pasamos a nuestra